Hola a todos, bueno, hoy vamos a hablar un poco de la nomenclatura botánica como el estudio de parte de la biodiversidad. Bueno, empecemos a hablar un poco de taxonomía, empecemos hablando de la taxonomía. Bueno, pudiendo hablar, empezando hablando del reino Plantae, podemos dividir a nuestro reino en plantas vasculares o avasculares. Es decir, las vasculares aquellas que tienen vasos conductores, ¿no es cierto? Que tienen un soporte bien definido de la planta frente a las briofitas que generalmente son plantas pequeñas, parecidas a las hierbas, ¿no es cierto? Que no tienen una raíz definida y por lo tanto tienen otro filum o otra división, como son briofitas. En cambio, el reino Plantae tienen una división o filum llamado traqueofitas, aceptado hoy en la actualidad, la cual se puede dividir en algunas formas, como son las pteridofitas, que son los helechos, las gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas, aquellas que no tenían flor, carecían de flor, y angiospermas, todo el resto de plantas vasculares que tienen flor. Empecemos a hablar un poco de eh, esta división traqueofita, este filum traqueofita, y luego viene, ¿no es cierto?, la clase que es polipodióxida, ¿sí? Esta se divide en helechos, equisitos y licopodios. Generalmente los helechos son aquellos que tampoco carecen, también carecen de flor, pero no tienen su reproducción, es por esporas. Entonces, la característica muy importante de esta especie, de esta planta vascular, es que se reproducen en lugares húmedos, ¿sí? O en lugares templados. Las gimnospermas opinóxidas, ¿cierto? Opinóxidas, generalmente tenemos ejemplos como los pinos, las cicas y los ciprés, ¿ya? Estas son muy características por tener forma de cono, llamadas también coníferas, ¿sí? Llamadas también coníferos, y la hoja es en forma de aguja. Avanzando un poco, las plantas ya que tienen flor son angiospermas, antes llamada división Magnoliophyta o filum Magnoliophyta, ¿sí? Ya, de orden Magnoliópsidas o Liliópsidas, ¿sí? En estos órdenes podemos tener las dicotiledóneas son las magnoliópsidas y las monocotiledóneas son las liliópsidas, para ir desgregándose un poco hasta llegar a una especie. Bueno, aquí las diferencias son muy grandes. Ejemplo, las monocotiledóneas o liliópsidas tienen una sola nervadura, ¿no es cierto? Una sola nervadura. Tienen generalmente sus hojas son alargadas, ¿no es cierto? Son aciculares, ¿ya? En cambio, la hoja de las dicotiledóneas o magnoliópsidas tienen varias nervaduras, tienen diferentes formas, las hojas de formas y tamaños, ¿sí? En cambio, las flores es otra característica que se las puede reconocer. Generalmente las liliópsidas tienen forman su flor, sus pétalos y sus sépalos en múltiplos de tres. Por ejemplo, los orquídeas, que las orquídeas generalmente tienen tres, o en caso de esta especie, ¿sí? Que tiene seis, ¿sí? Seis, está compuesta por seis. Bueno, aunque la gran mayoría también de estas liliópsidas tienen inflorescencias, diferentes tipos de inflorescencias, como en el caso de las gramíneas, o que son inflorescencia de tipo espiga, ¿sí? En cambio, las magnoliópsidas por lo general tienen una flor, la gran mayoría son grandes, aunque hay también flores de tamaño pequeño, ¿no es cierto? Que se las puede muy fácil identificar. Y en cambio, a su cotiledón, tenemos un cotiledón, se reproducen las liliópsidas y por dos cotiledones se van a reproducir las magnoliópsidas, ¿sí? Esto como para tener un poco claro lo que más adelante vamos a ver, lo que es nomenclatura botánica. Bueno, hablando de nomenclatura botánica, podemos decir
que es la parte de la botánica que está encargada de proveer un nombre científico a cada especie. Cuando hablamos de nomenclatura, hablamos de código binomial, ¿sí? Binomio, es decir, que tienen dos nombres, que es un género y su epíteto. Esto está basado en el Código Internacional de Nomenclatura de Hongos, Algas y Plantas. Por ejemplo, aquí tenemos a Tabebuia crisanta, ¿sí? Tabebuia crisanta ya, ¿sí? Los primeros nombres eran muy extensos. Pues nos ponemos a retroceder un poco el tiempo. Anteriormente, antes de que Carlos Linneo cree la nomenclatura binomial, un nombre científico se escribía con todas las características del lugar donde se la encontraba y quien la descubría. Por ejemplo, Salix, Folis, Serratis, Glauris, Lineari, Lanceolatus, Ramis péndula, ¿no es cierto? Es una hoja lanceolada, ¿no es cierto? Generalmente la forma, ¿no es cierto? ¿Quién la descubrió? Puede ser una hoja glabra también, ¿no es cierto? Era muy, muy extenso su nombre, que debería tener una memoria brillante para poder grabarse todos estos nombres. Obviamente, estos nombres científicos están en latín, ¿sí? Carlos Linneo, bueno, él fue el que ayudó con la nomenclatura binomial, quien creó esta. Y, por ejemplo, esta especie quedó en Salix babilónica con su clasificador ¿cierto? Hablando un poco más allá del nombre científico y hablando de nomenclatura, tenemos que darnos cuenta que el género siempre se va la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula y el epíteto específico todo en minúscula. En cursiva, ¿sí? Con su clasificador, el quien no va en cursiva, ¿no es cierto? Sí, su clasificador no va en cursiva. Ya, en este caso, su clasificador es ya, ¿sí? En caso de que se escriba a mano, ¿no es cierto? Tiene que ir subrayado. No llevan tildes ni cualquier otro carácter específico. El autor nunca va en cursiva. Ya. Las abreviaciones nunca en cursiva y siempre con un punto. Abreviaciones, por ejemplo, SP, SPPP, AF o CF. Por ejemplo, Hipomoea especie es un género que tiene muchas especies y muchas de las cuales no están aún identificados, por eso se puede poner como SP. O Hiponea SPP. Si hablo de varias hipomeas que he encontrado en un determinado lugar, entonces la abreviatura va a ser SPP. En cambio, AF y CF hacen referencia a un taxón conocido, pero que difiere con características ya conocidas de la especie. Los sinónimos también son muy importantes en cuanto a la nomenclatura botánica. En este caso, podemos decir que el nombre científico no válido de una especie puede ser válido el que esté aceptado por la comunidad científica y todos los anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos a la famosa Caparis escabrida can. ¿Sí? La Caparis escabrida can es un sinónimo de la especie aceptada científicamente en una base de datos reconocidas como GBIF, que ahora se llama Colicodendron escabridum. ¿Por qué? Ahí va el por qué. Nos podemos dar cuenta que aquí Kuhn es el autor, pero Hooks fue otra persona que también al mismo tiempo la identificó a esta especie. Entonces el Kuhn va a quedar entre paréntesis y Hooks va a quedar fuera. Es decir, dos autores tenemos, porque el nombre correcto o el nombre aceptado es Colidendron escabridum. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta aquí Colidendron escabridum es el sinónimo de Caparis escabrida. Pero si ponemos Colidendron escabridum con Hooks, es la especie aceptada, ¿sí? Entonces, Caparis escabrida va a ser un basiónimo. ¿Y qué es un basiónimo? Es el primer nombre científico no válido asignado a una especie. ¿Sí? El basiónimo, a su vez, es un sinónimo. Y aquí tenemos la especie, ya, Caparis escabrida sinónimo. Y aquí tenemos ya lo real, lo que en verdad es Colidendron escabridum. Aquí podemos darnos cuenta la clasificación plantada de Traquifita, Magnoliofita, orden Brassicalis y la familia Caparaceae. Aquí tenemos que darnos cuenta mucho, mucho y fijarnos que es una base de datos GBIF que más adelante vamos a hacer otro tutorial para que ustedes la puedan apreciar y la puedan aprender a identificar una especie. Bueno, la abreviación es parte también de la nomenclatura botánica. Por ejemplo, Nitraucástica, Molina, Hooker, Arnold. ¿Cuándo se aplica esto? ¿Cuándo se aplica esta abreviación? Generalmente cuando escribo
un artículo o un libro o algún documento que se vaya a repetir en determinadas ocasiones, lo que vamos a abreviar solo es el nombre, el género, que se quedaría como L. cáustica, ¿sí? Esto en cuanto a la parte de nomenclatura. Ahora, un herbario es muy importante, hacer la colecta, ¿no es cierto? Tener una prensa, tener material, papel periódico, tener correas y escoger como mínimo 2 muestras de cada especie recolectada para poder identificar en caso de que no se la conozca. Si encuentro una especie nueva, ¿qué hago con una especie nueva? Generalmente lo que voy a hacer es colectarla, revisar en un herbario si es que está o no se encuentra identificada, depositar las muestras de las plantas en ese herbario y describir un artículo escribiendo la especie nueva. Por ejemplo, este autor ha descubierto, ¿no es cierto?, en una base de datos ResearchGate, Caparidastrum albonalatum, una nueva especie y nuevos registros de Caparacia en Colombia. ¿Sí? Ya, aquí tenemos algunos ejercicios, bueno, qué bueno, eso es una forma de que practiquen si pueden o no pueden hacer o corregir una especie que anteriormente tenía un nombre, pero luego vino otro clasificador. Bueno, los biotipos generalmente es parte fundamental de la botánica para que puedan un poco ir reconociendo por familias o por clases las especies. En este caso, biotipos, vamos a hablar de los biotipos, que son las formas biológicas de una planta, ¿no es cierto? Que generalmente tienen características como las categorías donde están todas las plantas, la estructura morfológico-biológica y los caracteres relacionados con la adaptación al medio. ¿Quién era Raunjaer? Raunjaer, bueno, en el año 34 empezó a hablar un poco y se empezó a centrar en la duración de vida que tenía una planta, ¿no es cierto? Y empezó a hablar de la situación y la protección de las yemas, de renuevo durante la época desfavorable del año. Entonces, él viendo las yemas durante la época de determinado tiempo en el año, empezó a hablar y a clasificar, empezando por los fanerófitos. Generalmente fanerófitos son la gran mayoría de plantas vasculares que encontramos. Son visibles en cualquier estación del año, en cualquier época del año. Lechos pueden ser plantas leñosas o herbáceas. Obviamente su yema va a estar ¿qué? De recambio, es decir, los tallos, ¿no es cierto? Las yemas son los tallos donde empieza a brotar después de la raíz por encima de los 25 centímetros del suelo, ¿sí? Estas pueden a su vez clasificarse en macrofanerófitos que tienen que tener generalmente árboles leñosos de más de 8 metros, mesafanerófitos que van de 2 a 8 metros, que son arbustos, los nanofanerófitos, las plantas trepadoras y las suculentas. ¿Sí? Que las suculentas generalmente es un cactus, ¿no es cierto? Puede ser, o un calanchoe. Y las trepadoras pueden ser también las hipomoea que hablamos anteriormente. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos una foto del fanerófito. Vamos con los caméfitos. Es otro tipo de sistema Raunjaer, que generalmente son plantas leñosas, al menos en la base, ¿no es cierto? Son plantas yemas por encima del suelo, generalmente son arbustos muy pequeños o los famosos llamados rosetales que sirven como cercos vivos, ¿sí? Hablamos de los hemicriptófitos, que son generalmente plantas bianuales o perennes. La parte aérea muere anualmente, yemas se esconden, ¿no es cierto? Al ras del suelo están escondidas. Por ejemplo, tenemos a la fresa, a la hiedra o el césped, ¿no es cierto? Que se va renovando, ¿sí? Los geofitos o criptófitos. Generalmente estos son plantas terrestres, ¿no es cierto? Perennes, tienen un estado de reposo durante la estación desfavorable del año, ¿sí? Que puede ser estación seca o estación en época de frío, dependiendo el lugar donde nos encontremos. Generalmente estas yemas se encuentran bajo el suelo y estas yemas son en forma de rizoma, bulbo o tubérculos, como por ejemplo la papa, el camote, la cebolla. Y tenemos también los terofitos, llamadas plantas herbáceas anuales con una estación desfavorable, siempre en semilla, es decir, que siempre se la va a encontrar en semilla. ¿Sí? Por ejemplo, podemos
tener algunas como son el maíz, ¿no es cierto? Puede ser el maíz. Es un ejemplo de esta, que tiene también raíces adventicias. Y las epífitas, que generalmente son las orquídeas, ¿sí? Terminando y hablando un poco, tenemos a los hidrófitos, que son generalmente todas las plantas acuáticas, ¿no es cierto? Todas las plantas que crecen dentro del agua, ¿sí? Bueno, eso es todo en cuanto a la taxonomía vegetal. Suscríbanse al canal para que sigan viendo más videos. Nos vemos en el próximo tutorial.